¿no? Hay que tener presente pues que el cuellito uterino es el segmento inferior y más estrecho del útero que sobresale a través de la cúpula vaginal. Es un órgano fibromuscular recubierto por una membrana, una mucosa, puede medir 3 centímetros con un diámetro de 2 centímetros y medio. En la mujer adulta, sobre todo, tiene estas medidas y siempre va a estar orientado en la mayoría de los casos hacia abajo y hacia atrás, ¿no? En la mujer nulípara, este cuellito va a adoptar una forma de barril, ¿no? Y esto va a cambiar durante el embarazo y la menopausia, ¿no? Entonces hay que tener presente que el cuellito uterino va a tener dos canales, o va a tener un canal con un orificio cervical interno y uno externo. El interno pues comunica con la cavidad endometrial y el externo con la zona vaginal. Y lo más importante que hay que tener presente esto, pues que en el endocervis, que se va a extender desde el istmo, ¿no?, hasta el ectocervis, donde se encuentra el canal, va a estar recubierto por un epitelio cilíndrico, secretor de moco, ¿no?, con pliegues que se proyectan, ¿no?, desde el tejido conectivo subyacente, formando las famosas criptas o glándulas. Y esto es lo que va a producir esta secreción, este moquito, que muy comúnmente es llamado como flujo vaginal, y que muchas de las pacientes que consultan se preocupan por tener esta secreción, que como ya había dicho en el preámbulo de mi exposición, es una secreción completamente normal si adopta o tiene ciertas características, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, como había mencionado anteriormente, pues este cuellito tiene una desembocadura, ¿no?, que es hacia la vagina, y la secreción de este moquito va a estar medida pues por las etapas de la vida, como había mencionado, va a estar medida también por la secreción de diferentes hormonas, ¿no?, tanto el estrógeno como la progesterona, va a estar medida también de acuerdo a la etapa del periodo menstrual en que se encuentre la mujer, y de acuerdo a eso va a adoptar diferentes características y va a tener diferentes funciones, ¿no? No es lo mismo en una etapa pues folicular que en una ovulatoria, en una lútea, como podemos ver, ¿no? Generalmente en la fase de ovulación el moquito cervical es abundante y elástico, lo cual va a favorecer, como vamos a ver más adelante, para la transición de los espermatozoides hacia la cavidad uterina, hacia la trompa, y pueda darse la fecundación, ¿no? Esto también se va a ver alterado durante el embarazo, por eso nuestras mujeres en esta etapa son más propensas a infecciones vaginales. También esta secreción cervical va a servir para lo que es el coito, ¿no? Va a favorecer por medio de la excitación la mayor secreción de y por ende facilitar lo que es la lubricación vaginal y que el coito no sea doloroso y sea una sensación agradable para la mujer, ¿no? Porque generalmente nuestras mujeres en el grupo etario cercano a la menopausia y climaterio se aquejan de mucha sequedad vaginal, y es justamente por este tema, ¿no? Porque la secreción estrogénica está venida menos y no se produce la misma cantidad de moquito cervical. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos también un poquito de la anatomía de la vagina. Acá lo más importante que este es un órgano fibromuscular, ¿no?, y carente de lo que es glándulas, así que eso hay que tenerlo bien claro. La lubricación por parte de la vagina viene básicamente por la secreción del moquito cervical. Esta también va a estar medida, como había mencionado, por factores pues hormonales, ¿no? La siguiente, por favor. Y como había mencionado, ¿no?, ahí vemos una tablita donde se puede usar de acuerdo a la etapa o al periodo del ciclo menstrual. El moco se va a tornar de una u otra forma, ¿no?, siendo lo más importante en el periodo o en la etapa que concierne a la ovulación, donde el moco es más filante, más
menos denso y va a favorecer la transición pues del el espermatozoide, ¿no? A través de lo que es la vagina, lo que es la cavidad endouterina y hacia las trompas, favoreciendo pues una adecuada fertilización o concepción del óvulo, ¿no? Una adecuada fecundación sobre todo. Y podemos ver pues cómo se va tornando el moco de una forma viscosa a una forma más elástica, inclusive el color va cambiando, ¿no? De un color medio blanquecino a un color transparente, se podría decir, como la clara del huevo. Entonces hay que tener presente esto, ¿no? Que el aspecto y la cantidad del flujo vaginal va a estar relacionado muchas veces con los niveles de hormonas sexuales femeninos, ¿no? Por lo que inclusive en la adolescencia, mucho antes de su primera menstruación, se puede ya apreciar esto, y su disminución se va a apreciar más aún durante la menopausia, ¿no? Durante la edad reproductiva hay que tener presente que el fluido vaginal va a tener cambios normales a lo largo del ciclo menstrual, como había mencionado, debido a factores hormonales. Y básicamente hay que tener presente que esta función o este cambio se da para facilitar o mantener una adecuada salud a nivel vaginal. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué función, ustedes preguntarán, tiene pues el flujo vaginal, ¿no? ¿Y para qué me sirve? Pero primero nosotros tenemos que reconocer qué es lo normal. En diapositiva estábamos viendo el flujo vaginal comúnmente llamado, es un fluido que se va a encontrar en la vagina. La mujer lo puede observar pues muchas veces en su ropa interior. Esto puede provocar cierto, que no debe ser tratado, ¿no? Generalmente este mosquito cervical, ¿no? O flujo vaginal, como comúnmente se llama, va a contener pues microorganismos, ¿no? Y por arrastre va a irlos eliminando. Aparte va a tener otros componentes como el virus. Generalmente este flujo o esta secreción vaginal se produce de 2 a 4 mililitros por día, ¿ya? Y su principal función es la de prevenir infecciones y mantener pues protegida, limpia y húmeda la zona genital o la vagina, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Y facilitar pues en lo que es el coito, como había mencionado anteriormente. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver, ¿no? Los posibles hallazgos patológicos. Ya conociendo, pues, básicamente lo que es lo normal, ahora sí podemos ir a ver lo que es lo anormal, ¿no? Como dije, en nuestra consulta, pues, el principal molestia que tiene una persona cuando acude por flujo vaginal, pues es la incomodidad de que presente diariamente esta secreción, pero si no se le explica a la paciente que esta secreción es normal y va a variar de acuerdo a las etapas de la vida y va a variar también de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual en que se encuentre, inclusive puede variar si la paciente saliera embarazada, ella pues básicamente va a acudir a otros sitios, inclusive con personal no capacitado, a tratar esto, que en realidad no debería ser tratado, y va a fomentar o va a predisponer más bien para unas futuras y posibles infecciones a nivel genital. Entonces, básicamente a nuestras pacientes, hay que orientarlas, si bien es cierto, ¿no?, que eso es normal, qué es lo anormal y cuándo tendría que acudir a nuestra consulta. Y básicamente explicarles cuáles son los factores de riesgo, como podemos ver ahí, ¿no? El uso de ropa interior pues muy apretada, que no esté controlada una enfermedad crónica pues que favorezca que las bacterias que se encuentran comúnmente en la vagina tengan una sobreexpresión, por ejemplo, pacientes diabéticas. La dieta también, dietas pobres en proteínas, en vitaminas y altas en carbohidratos también va a favorecer esto. El uso prolongado quizás de corticoides o antibióticos, ¿no? Y otras más enfermedades que podría tener preexistentes la paciente, ¿no? Y sobre todo hay que hacer una cultura de prevención. ¿Qué síntomas puede presentar? Pues la mujer ya puede presentar un flujo
con cambio de las características que había mencionado anteriormente. Puede tornarse pues blanquecino, puede tornarse verdoso, puede tornarse grumoso, puede causar escozor o prurito en el vaginal, puede tener mal olor, puede condicionar a que las relaciones sexuales sean dolorosas. Entonces todo esto hay que explicarle a nuestras pacientes. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros como médicos tenemos que hacer una adecuada interpretación clínica. Y esto va a ir de la mano de la correlación clínica y un diagnóstico preciso. Entonces, ¿de dónde nosotros vamos a sacar una correlación clínica? De nuestra historia clínica, haciendo una historia clínica pues concienzuda, una historia clínica tomando en cuenta todos los antecedentes de nuestra paciente, tomando en cuenta si sufre de alguna enfermedad crónica, si ha recibido antibióticos o corticoides por larga data, ¿no? Todo eso debe constar en nuestra historia clínica y muchas veces no confundir pues este flujo vaginal con un flujo patológico. Puede tratarse de cualquier otra cosa, siempre tener presente los diagnósticos diferenciales. ¿Esto para qué nos va a servir? Para tener un adecuado tratamiento y el impacto que este tenga sobre nuestras pacientitas, ¿no? También va a servirnos para reducir los riesgos posibles que conlleve un mal tratamiento o un mal diagnóstico y nos va a servir también para dar una educación y una prevención adecuada. Siguiente, por favor. Ya, ahorita. Entonces, como ya había mencionado, el flujo vaginal básicamente es un flujo que no va a tener olor, no tiene un color, aunque muchas veces se puede presentar como blanco lechoso, va a tener una consistencia fina y transparente, ¿no? Durante los años de fertilidad esto va a variar de acuerdo al ciclo menstrual. En el 90% está compuesto por lactobacilos y lo demás pues son células propias de la descamación de la capa del estrato vaginal que ya había mencionado previamente, el estrato escamoso, ¿no? Y por ahí también pueden haber bacterias, pero que no son patógenas por justamente la protección que tiene pues la vagina a través de estos lactobacilos, ¿no? Entonces hay que saber educar a nuestras pacientes. ¿Por qué incido mucho esto? Porque se ha visto en los últimos años que muchas veces estas pacientes acuden a sitios que no deberían ir, como farmacias o otros, asesoradas por otros profesionales de la salud no idóneos, y reciben un tratamiento pues inadecuado con un mal diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos las diferentes características del flujo vaginal, ¿no? De acuerdo pues a lo que se pueda presentar, ¿no? Entonces, sería importante siempre educar a nuestras pacientes en cada visita que tengan hacia nuestro consultorio, inclusive también decirle que el flujo puede adoptar ciertas características en base al olor, ¿no? Muchas veces si tiene un olor pues a pescado, sabemos que pueda tener pues una infección, ¿no? Si tiene un olor fuerte, hediondo, como dice ahí en la diapositiva, muchas veces esto se daba por el olvido del cambio del tapón vaginal, lo que antes utilizaban las mujeres, ¿no? También si tiene un olor a metal, pues esto puede producirse durante la menstruación. Entonces hay que saber llegar a nuestras pacientes e indicarles qué características tanto en la morfología, el color y el olor puede tener esta secreción vaginal y cuál sería lo anormal y cuál lo normal para que asistan oportunamente a una consulta. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar un poco del flujo vaginal en las diferentes etapas de la vida. Siguiente. Vemos pues que en la infancia el flujo vaginal es mínimo debido a los bajos niveles de hormonas sexuales, tanto como progestágenos. Puede ser claro, blanquecino y no suele tener olor. Ojo, importante esto porque muchas veces de repente hemos tenido pacientes, infantes, pediátricos que acuden pues a nuestro consultorio, la mamá muy preocupada porque presenta esta secreción y hay que indicarle que esto es normal, ¿no? Ya que si esto variara hay que investigar de repente otro tipo de patología y sería recomendable ser evaluada pues también por el pediatra. En la pubertad va a sufrir un aumento, ¿no? Por las hormonas sexuales justamente por la
secreción de estas hormonas, ¿no? Y se puede tornar pues transparente y de una consistencia mucosa, ¿no? Siguiente, por favor. En edad depender, como había mencionado, ¿no? Del ciclo menstrual, en qué etapa se encuentre. En la fase folicular hay una menor cantidad. En la ovulación es claro, elástico y más abundante, y en la fase lútea es espeso, opaco, inclusive hasta puede adoptar un color blanco. En el embarazo, generalmente disminuye, y si se presenta, se va a presentar pues en forma patógena, ¿no? Y en la premenopausia o perimenopausia y la menopausia, pues es irregular la secreción de este moquito, es casi nula, ¿no? Y si se presenta es escaso, muy escaso, ¿no? Entonces esto va a generar pues o va a afectar o va a causar un impacto en la vida de la paciente, sobre todo a nivel sexual, ¿no? Porque se queja mucho de dolor durante las relaciones sexuales, y también puede condicionarla a tener pues infecciones vaginales a repetición, si es que no se hace un reemplazo hormonal adecuado, ya sea a nivel sistémico o local, el uso de estrógenos a nivel de la vagina. Siguiente. ¿Cuáles son las causas del cambio del flujo vaginal? Lo más importante, digamos. Siguiente. Bueno, vamos a tener, yo he básicamente traído 3 patologías, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Pero estos ya van a causar un daño a nivel, pues, inclusive pélvico, tubo ovárico, con presencia de lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria, accesos a nivel de las trompas, ¿no? Inclusive puede causar hasta peritonitis, pero básicamente nos vamos a centrar a nivel vaginal, a nivel local, se podría decir. ¿Y cuáles son, no? La vaginosis bacteriana, que es una infección vaginal de las más comunes. Casi la mayoría de nuestras pacientitas se van a acudir a nuestro consultorio básicamente por presentar estas molestias. Está dada pues por la Gardnerella vaginalis, que es un bacilo gram negativo, ¿no? Leomórfico, ¿ya? Generalmente este va a polular en forma cotidiana en la vagina, pero está mantenida a raya, se podría decir, por la presencia de los lactobacilos, pero cuando hay una disminución de estos es donde se va a producir un crecimiento excesivo, ¿no? Y va a empezar pues a favorecer la patogenicidad de este germen, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las relaciones sexuales, principalmente, aunque esta no se considera como una enfermedad de transmisión sexual, los dispositivos de uso intrauterino, las duchas vaginales, que se van a encontrar más adelante, vamos a ver, pero acá ya les traigo algo de adelanto, las famosas células clave, ¿no? Sigamos, por favor. En la clínica, pues comúnmente va a presentar pues un aumento del flujo vaginal, ¿ya? Que puede ser gris, lechoso, con olor a pescado, puede haber escozor o prurito. El dolor es poco frecuente, ¿no? Va a presentar manchados, ¿no? Manchados abundantes en los genitales, ¿no? Sobre todo en la ropa interior, ¿no? Y vista con espéculo, el cuello uterino va a tener pues una secreción fina gris y media lechosa. Siguiente. ¿Por qué no hablas al teléfono? Ahora continuamos con lo que es la candidiasis vaginal, que es la infección frecuente, sobre todo en climas cálidos y en pacientes obesas. También se puede presentar en pacientes inmunodeprimidas, ¿ya? Esto lo vamos a ver más justamente en latitudes como son la selva de nuestro país. El patógeno, como ya sabemos, el principal es la Candida albicans. Su vía puede ser orofaringea o vía sexual, ¿no? Y generalmente los factores de riesgo van a ser el uso de antibióticos, una diabetes mal controlada, pacientes con VIH que no están adecuadamente controlados,
cambios hormonales, generalmente nuestras gestantes, ropas muy ajustadas y sintéticas, las personas que son muy fanáticas del gimnasio, ¿no? O de las piscinas, el estrés, la falta de sueño, el uso del DIU y una alimentación rica en azúcares va a favorecer todo esto, ¿no? La infección por Candida albicans. Siguiente, por favor. Siguiente. Básicamente en la exploración física en la clínica vamos a encontrar que la paciente se queja de prurito, dolor, va a haber eritema vulvar, puede haber edema con excoriaciones, va a haber un flujo vaginal de aspecto grumoso, similar al yogur o al queso, ¿no? Vista con espéculo podemos ver pues un cuello enrojecido, eritematoso, inclusive con una zona de eritroplasia, ¿no? Vamos a ver pues que hay esta formación o esta secreción grumosa, ¿no? En los genitales externos podemos ver pues un enrojecimiento o eritema de estos con llagas o costras, productos del excesivo rascado que puede tener la paciente sobre sus genitales, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Entonces, dentro de la candidiasis vamos a tener las no complicadas y las complicadas, ¿no? Las no complicadas, pues que son poco frecuentes, esporádicas, ¿no? Generalmente no van a tener síntomas tan fuertes o pueden llevar pues, un tratamiento más profundo, ¿no? Generalmente está implicada la Candida albicans, ¿no? Y puede estar presente en mujeres que no han tenido inmunosupresión, ¿no? Las complicadas generalmente son las que son infecciones por candidiasis, pero recurrentes o por algún otro patógeno, ¿no? Como la Candida tropicales o la beata, ¿no? Es una infección más grave, ¿no? Y generalmente se va a presentar en pacientes diabéticas no controladas, no suprimidas, ¿no? O durante el embarazo. Siguiente. Ahora vamos a hablar también de lo que es la tricomoniasis. Es una infección no vírica más frecuente en países extranjeros, ¿ya? Esto se va a incrementar más con la edad. Está el patógeno implicado, pues es la tricomona vaginalis, que es un protozoario anaeróbico móvil con flagelos, como podemos ver en la figurita. Su transmisión, generalmente por vía sexual, también puede ser vertical durante el parto. Los factores de riesgo: una actividad sexual sin protección, múltiples parejas sexuales, antecedentes de otras ITS en pacientes jóvenes, desbalance de la flora vaginal, como todas las demás patologías, ¿no? Y falta de higiene a nivel genital, sobre todo. Siguiente. La clínica, generalmente prurito, bulbo vaginal, va a haber una sensación de ardor, dispareunia, disuria, un cuello afranguesado o impresa, ¿no? Una mucosa eritematosa con lesiones petequiales. El flujo vaginal va a ser una secreción maloliente, muchas veces espumosa, un amarillo verdoso y hasta en ocasiones puede llegar a ser purulento. Siguiente. Ahora vamos a lo que es el análisis y el diagnóstico. Siguiente. Bueno, para la vaginosis bacteriana, que ya habíamos hablado, se utilizan los criterios de Ansel y los criterios de Nugget, pero los más, se podría decir, difundidos son los criterios de Ansel, que los vemos en esa tablita, ¿no? Con 3 de estos criterios ya podemos hacer un diagnóstico. Se basa más que nada en la medición del pH, ¿no?
lo que es la medición del pH, lo que es la presencia de células clave, ¿no? El olor a pescado con el test del KOH, ¿no? Y una secreción grisácea, ¿no? Homogénea, ¿no? Teniendo tres de estos criterios, ya podemos catalogar a la paciente que está padeciendo de lo que es una vaginosis bacteriana. Siguiente. Básicamente vamos a ver que las clue cells, que pues son células que se descaman de la vagina invadidas por este germen que es la Gardnerella, ¿no? Entonces eso es lo que se va a ver pues en el extendido en fresco de la secreción vaginal. Siguiente, por favor. Esto es con respecto a lo que es la vulvovaginitis por cándida. Básicamente en estos pacientes lo que hay que mandar a hacer es un cultivo, ¿no? De lo que es para hongos, ¿no? Y básicamente también lo que se puede ver a la microscopía es la presencia de las hifas, ¿no? De las hifas, que son la forma, pues, patógena de este hongo, ¿no? También se puede hacer, pues, lo que es la prueba del KOH, ¿no? Y van a ser exámenes que nos van a ayudar a diagnosticar, pues, lo que es la vulvovaginitis candidiásica, ¿no? Generalmente para alcanzar el diagnóstico es preciso analizar el pH vaginal, que se puede situar pues entre 4.2 y 4.7. Generalmente esto puede ser igual en pacientes asintomáticas. Puede hacer un examen en fresco y una segunda extensión con lo que es KOH al 10% y observar pues la presencia de hifas, lo que había mencionado. También realizarse lo que es una citología cérvico-vaginal y un cultivo en medio pues de Nickerson o Saverow, ¿no? Con todos estos criterios o exámenes positivos podemos dar pues el diagnóstico definitivo y el tratamiento oportuno. Siguiente, por favor. Bueno, ahí podemos ver pues también que hay otras pruebas que se pueden utilizar, lo que había mencionado, ¿no? El extendido, ¿no? De esta secreción y también pruebas de látex, ¿no? Donde vamos a ver las aglutinaciones que estas dan. Siguiente, por favor. La tricomonasis básicamente pues a la especuloscopía podemos ver, ¿no? El cuellito en forma o adoptan la forma de una fresa, ¿no? Con inclusión petequiales. En el examen en fresco podemos ver o apreciar lo que es el patógeno, la tricomona, y ahora últimamente lo que se está utilizando pues es el TAN, ¿no? Que es una prueba que va a ir contra lo que es el PCR de este patógeno, ¿no? Y tiene una buena especificidad, cerca del 90%, y una sensibilidad que va volviendo también cerca del 85%. Entonces es la prueba que se está utilizando actualmente, ¿ya? Pero también se puede ver o hacer dosaje de lo que es el pH, si este está superior a 6, entre 5 o 6.5, nos va a dar también un indicativo de que la paciente pueda tener lo que es tricomoniasis, ¿no? Se puede hacer el examen en fresco, visualizando lo que es el parásito, sobre todo el flagelo, ¿no? Puede estar acompañado también de leucocitos polimorfos nucleares y también aportará una información la realización de la tinción Yensia, ¿no? O citología.
Recording in progress. Sigamos, doctor. Ha habido una caída. No aparece la presentación. ¿Lo ve, doctor? No. A ver, ahora sí. Ya. Siguiente. Bueno, ahora nos vamos a lo que es el tratamiento y el manejo. Siguiente. Siguiente. Bueno, básicamente en lo que es el manejo o lo que se debe de hacer con una paciente pues, que tiene un síndrome de flujo vaginal y que se queja de esto y reconoce la paciente que no es normal, es una adecuada pues historia clínica, como había mencionado, examinar a la paciente, ¿no? Y dar tratamiento, sobre todo pues para el tipo o la patología que está presentando, ¿no? Muchas veces nosotros damos en forma empírica un tratamiento, ¿no? Tratando de minimizar al máximo y de tratar la mayoría de gérmenes implicados, ¿no? O sea, damos lo que es un tratamiento múltiple. Entonces hay que saber informar a la paciente qué pruebas se le van a hacer para llegar a un diagnóstico definitivo y cuál va a ser el plan de trabajo para con ella. Hay que brindar consejería sobre lo que son infecciones de transmisión sexual, ¿no? Recitar a nuestra paciente para ver si efectivamente ha cumplido con el tratamiento instaurado por nosotros, ¿no? Y promover el uso, pues, de medios de barrera como los condones o preservativos, ¿no? Y de ser necesario, pues, ver que la paciente regrese a posteriores consultas para ver si está cumpliendo con las indicaciones que se le da tanto a nivel médico, ¿no? Con el cumplimiento de la receta médica, como a nivel preventivo, con el cumplimiento de los cambios de estilo de vida y de higiene, sobre todo. Siguiente, por favor. Básicamente acá tenemos pues la terapia que se va a utilizar en la vaginosis bacteriana recomendada. Tenemos pues que se puede utilizar el metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días, ¿no? También se puede utilizar metronidazol en gel a razón de 0.75% intravaginal por 5 días. El uso de crema a base de clindamicina 5 gramos intravaginal puede ser de uso diario, sobre todo en las noches por 7 días. También lo que es la clindamicina en óvulos vaginales, 100 miligramos diarios, se puede aplicar hasta por 7 días. Y la clindamicina, 300 miligramos vía oral, cada 12 horas por 7 días, ¿no? Entonces, este es el régimen que se podría utilizar en nuestras pacientes que generalmente pues, tienen una vaginosis bacteriana. Siguiente, por favor. Bueno, en la candidiasis vulvovaginal lo primero que se tiene que hacer es cambiar hábitos de higiene a estilos de vida, ¿no? Fomentar el uso de prendas de algodón, poco sintéticas, o si las utiliza, quizás que no sean muy a menudo, ¿no? Pacientes que van mucho a la piscina o playa, también indicarles qué es lo que se debe hacer, ¿no? Y el tratamiento médico pues va a variar de si es una candidiasis recurrente, si es una candidiasis severa, ¿no? O si es producida por algún otro patógeno. Pero básicamente el tratamiento es con midazoles, ¿no? A la cabeza del fluconazol, clotrimazol, y dependiendo si es una candidiasis de primera vez que se presenta, el uso pues va a ser generalmente con fluconazol, que puede ser en monodosis, ¿no? O puede ser también
con cualquier óvulo que contenga pues algún tipo de imidazol, ¿no? El tratamiento ahí puede ser también en monodosis o puede ser también en forma horaria. Ya cuando esta paciente presenta uno o más episodios y sobre todo tiene factores de riesgo, el tratamiento se puede extender con monodosis semanales, ¿no? A razón de fluconazol, el fluconazol 150 miligramos semanales hasta por 3 a 6 meses, dependiendo, ¿no? De acuerdo a cuando nos visite, cómo vamos viendo que va la paciente, y el clotrimazol de 500 miligramos semanal entre 3 a 6 meses, siempre y cuando la paciente va a presentar mejoría si cumple con el tratamiento y con cambios en el estilo de vida. Siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos una gama, una lista de imidazoles, tenemos el glucoconazol, tenemos muchos en el mercado, imidazol, ¿no? Y otros más, ¿no? Tioconazol, perdón, y otros más. Va a depender mucho del fármaco con el que se familiarice más el médico tratante y el cual le vaya mejor tanto en la aplicación como en reacciones adversas que pueda presentar el fármaco con respecto a la paciente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, lo que es la tricomoniasis se utiliza pues el metronidazol 2 gramos vía oral en dosis única o imidazol 2 gramos vía oral en una sola dosis, ¿no? La curación es cerca del 95%, ¿no? Y bueno, básicamente esto puede predisponer, si no tiene una curación efectiva, a otra infección o enfermedades de transmisión sexual. ¿Ya? Siguiente. Bueno, básicamente es un cuadro de resumen, ¿no? Me gustaría que lo tengan presente, donde englobamos, pues, qué es lo normal cuando se presenta la candidiasis, lo que es la vaginosis y la tricomonasis, qué sintomatología va a tener cada uno de estos, qué signos va a tener, cómo se altera el pH, en cuál de ellos se va a presentar un test de amida positivo, en cuál de ellos se va a ver pues en la microscopía el patógeno, cuál de ellos reacciona a la prueba del KOH, ¿no? Cuáles son otras pruebas complementarias y qué diagnósticos diferenciales podrían englobarse con estas, ¿no? Por ejemplo, en la candidiasis, una dermatitis vulvar, ¿no? ¿No? Una dermatitis vulvar. En la tricomoniasis puede ser un diagnóstico diferencial, una vulvovaginitis atrófica, y en lo que es también perdón, en la vaginosis, una vulvovaginitis atrófica también puede verse en lo que es la tricomoniasis, hacer el diagnóstico diferencial con el líquen plano, ¿no? Siguiente. Este es otro ítem muy importante. Siempre que nosotros hagamos un procedimiento invasivo en el que tengamos que incidir sobre la cavidad vaginal, sobre la cavidad uterina, hay que tener presente que esto va a predisponer muchas veces a que nuestra paciente pueda tener un episodio eh, tanto de vulvovaginitis o de los ya mencionados, ¿no? Entonces es muy importante aconsejar a nuestro paciente y dar, pues, de ser necesario, un tratamiento profiláctico, ¿no? Siguiente. Sobre todo cuando hay inserción de dispositivos endouterinos, cuando hay cirugías ginecológicas, cuando hay procedimientos como histeroscopías, ameos o legrados, siempre dar pues un tratamiento profiláctico, están protocolizados, ¿no? Y siempre comunicar a nuestras pacientes que si posterior a estos procedimientos tuvieran alguna alteración, acudir inmediatamente a la consulta para el diagnóstico pertinente. Siguiente.
Bueno, las complicaciones más comúnmente asociadas a estos procedimientos, pues, son las infecciones, ¿no? Alteraciones en la flora vaginal, ¿no? Una y lo que puede producir, pues, si la paciente, por ejemplo, no tuviera una vulvovaginitis, tuviera tricomoniasis, si se le realiza un procedimiento como en el parto, ¿no? Una episiotomía, esta puede tener un déficit de cicatrización o una mala cicatrización, ¿no? Entonces hay que tener presente que toda infección vaginal diagnosticada, independiente de la etapa en que se encuentre nuestra paciente, debe ser tratada para evitar estas complicaciones asociadas a dichas enfermedades, ¿no? Siguiente. Y bueno, vamos a llevar lo que son medidas preventivas, ¿no? Y lo que es el manejo de complicaciones. Dentro de las medidas preventivas, el uso de antibióticos profilácticos antes y después de cada procedimiento invasivo, siempre mantener nuestras técnicas de asepsia y la educación constante del paciente, ¿no? El manejo de complicaciones, pues el tratamiento rápido de la infección, ¿no? Ajustes en la medicación o cambios de los dispositivos de ser alérgico a la paciente y un seguimiento cercano de nuestras pacientes para detectar cualquier posible complicación surgida de un procedimiento. Siguiente. Y bueno, básicamente esta tablita engloba todo lo que he mencionado. Nuestra pues ir dirigido a que nuestra paciente primero tenga una educación constante de lo que es normal y cuando se tome anormal, que tenga que acudir a un profesional de la salud capacitado. Segundo, un pilar importante para que nuestro tratamiento farmacológico sea efectivo, cambios en el estilo de vida. Mientras que nuestra paciente no tenga los cambios adecuados en su estilo de vida, por más que tratemos la patología en forma adecuada, esta no va a surgir efecto o va a tener un efecto parcial, ¿no? Curativo. Y bueno, básicamente nuestra paciente nuevamente va a tener una recaída, una recidiva, lo cual va a condicionar en que esta pueda tornarse en algo crónico, ¿no? Entonces, básicamente, primer pilar, la educación a la paciente. Segundo pilar, cambios en el estilo de vida. Y el tercer pilar, pues, diagnóstico oportuno, adecuado, con un adecuado tratamiento y posterior a esto, un adecuado control y seguimiento. Siguiente. Bueno, eso es cuanto pude traerles. Agradezco su paciencia, disculparán el tiempo. Como mencioné, me encuentro ahorita en sala de operaciones. Agradecer al Consejo Regional de Iquitos, Colegio Médico. Yo me formé allá, tengo maestros que hasta ahora los recuerdo con mucho cariño, que he visto que están invitados también en la doctor Reile, la doctora Yesenia, ¿no? Bueno, inculcaron en mí el hábito de la lectura y les agradezco hasta el día de hoy por hacerme partícipe de sus conocimientos, ¿no? Y también veo colegas como Frank Carrión, ¿no? Un gran amigo también. Y a Gabriela, que tuvo la gentileza de invitarme a esta ponencia. No sé si hubiera alguna pregunta. Esperamos preguntas, doctor, un ratito. No hay preguntas, doctor. Muy agradecido por su exposición. Vamos a pasar a un receso y ya estarán conversando con usted por su certificado. Muchas gracias, doctor, por su exposición. No, doctor, muchísimas gracias a usted. Que tenga buen día. Volvemos a las 12:30 con los siguientes expositores.